RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 11 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y bueno... destaca el diario El Nacional justo lo ocurrido ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestiona fiabilidad y transparencia del 20 de mayo, de esto hemos conversado con ustedes ampliamente, faltan escasos 9 días para este evento electoral que la oposición ha calificado de fraudulento, al igual que buena parte de la comunidad internacional. Para que se hagan una idea, algunos de los datos que se compartieron ayer, quedan 17 partidos políticos de los 62 registrados en el Consejo Nacional Electoral en 2016 y el representante del Estado intentó ayer restar importancia a este hecho que ha denunciado abiertamente la comunidad internacional. Los principales partidos están ilegalizados en Venezuela, al igual que sus dirigentes, muchos detenidos, perseguidos o en el exilio. En la audiencia denominada Proceso Electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela, solicitaron información sobre qué partidos, cuántas personas y por qué motivos están impedidos de participar en las votaciones del 20 de mayo. Es uno de los temas fundamentales que arroja dudas acerca de este proceso convocado, insistimos, para esa fecha. También destaca el diario El Nacional lo que está ocurriendo en materia de protestas. El agua encendió las protestas, dice, ofrece una cantidad de datos al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Alta conflictividad es una evidencia de la profundización del colapso del país. Ayer hubo situación de violencia en el Hospital Vargas y francamente preocupa y mucho lo que está ocurriendo con la salud en Venezuela. La violencia no tapa la crisis de salud, dice El Nacional. Los trabajadores del Hospital Vargas señalan a Marlon Colmenares, jefe de seguridad del Ministerio de Salud, de dirigir los grupos violentos que trataron de impedir la protesta por la falta de equipos, insumos y medicamentos. Impactantes las imágenes que pudieron captar los periodistas que ingresaron al lugar, sobre todo la situación de la morgue. Tiene aparentemente capacidad solo para 15 cuerpos, hay 100 y no tienen ni siquiera aire acondicionado, tal y como lo denunciaba, por cierto, uno de los representantes de Amnistía Internacional en nuestro país. Sobre el telón de fondo de la crisis, ayer surgió información encontrada sobre, saben ustedes, el contencioso entre PDVSA y ConocoPhillips. Lo cierto es que esta situación pone en peligro a la principal industria de Venezuela. De hecho, PDVSA, frente a este conflicto con Conoco, esto podría ser peor que sanciones desde los Estados Unidos. Ayer la agencia Bloomberg publicaba un trabajo especial acerca de este tema y explicaba las razones, de esto hemos conversado con ustedes. Sin poder almacenar envíos en el Caribe, la empresa petrolera venezolana se podría ver seriamente afectada para enviar crudo a Estados Unidos, China y la India. Esto lo reseñó Bloomberg en momentos en los cuales producimos solo el 25% de los alimentos que consumimos en nuestro país. Y el domingo es Día de la Madre en Venezuela y en gran parte de América Latina, y sin duda alguna va a ser lamentablemente uno de los peores que recordemos en la historia del país. Malnutrición entre mujeres y niños es incontrolada, ya lo ha dicho el representante, el jefe de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Emanuel Capobianco, luego de conocer la realidad en la frontera con Colombia. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, diputada Mariela Magallanes. Como siempre, gracias por atendernos. Ella es presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, además dirigente de la Causa R por el Estado Aragua. Muy buenos días.
Buenos días, María Alejandra. Encantada una vez más siempre de estar en tu programa. Para mí es un honor y de verdad, muchísimas gracias. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración, diputada, acerca de este tema, lo que está ocurriendo con las madres en nuestro país. El fin de semana nos vamos a encontrar con un escenario en el cual muchas o sufren malnutrición, al igual que sus hijos, no tienen acceso a alimentos, a medicinas, incluso a las vacunas, con familias divididas, separadas, producto de la inmigración. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, un poco para recordar, el año pasado, el Día de las Madres, lo celebramos en Caracas vestidas de negro para rendirle honor a esos jóvenes que fueron asesinados y que hasta ese momento era una cantidad y cerró después un número mayor de asesinados por el régimen, en su mayoría jóvenes que no tenían la mayoría de edad, y allí nosotros le rendimos un honor el año pasado en el marco de las protestas. Yo lo recuerdo muy bien, fuimos a la comandancia de la Guardia Nacional para exigirle que estaban matando a nuestros hijos y que el motivo de su protesta era legítima porque efectivamente estaban luchando por su futuro, y la respuesta que recibieron por parte de este régimen genocida y criminal fue balas a unas personas, unas criaturas inocentes que luchaban, y eso no ha cambiado aún porque resulta que el problema se ha agravado. Siguen muriendo niños, siguen matando gente. Ayer lo que pasó en la protesta de salud es algo que cada vez más uno nunca se lo espera, de cómo ahora están utilizando ya directamente las bandas y los colectivos para ir a ensañarse con los pacientes de familias que tienen enfermas. Yo veía cómo llegaron allí con armas, con pistolas para evitar la protesta, pero por Dios, eso es una realidad lo que nosotros estamos viviendo, y es la madre la que sale, la madre la que busca un medicamento, es la madre la que busca el reactivo para que le hagan el examen, es el abuelo que decía que él tiene miedo de que no se le haga el examen médico, o sea, la cita médica que se le atrasa porque el aparato del hospital está dañado y los exámenes están a punto de vencérseles, y los exámenes cuestan mucho dinero, y eso entonces podría ser también otra causa de no poderle hacerle entonces el tratamiento correspondiente. Y en cuanto a salud se trata, eso lo está viviendo el venezolano día a día, y quien sufre toda esa angustia es esa madre que todos los días sale, a pesar de toda la situación de crisis, a echarle pierna a la vida, a tener que ir a trabajar para por lo menos sentirse productiva, aunque sí ir a trabajar le cuesta más caro porque no hay transporte. Vemos mujeres todos los días caminando con sus hijos para llevarlos al colegio porque tienen un compromiso de ir a formarse y educarse, pero resulta que el medio de transporte son camiones que llevan, pareciera que llevaran ganado, y lo que llevamos son seres humanos venezolanos que en medio de su tristeza y de su angustia salen a trabajar para sentir que ellos están produciendo, y que producir significa progreso, pero de nada les sirve porque cuando van a ir a comprar un kilo de queso no les alcanza ni siquiera con un mes de trabajo. Esa es la situación de la madre venezolana, o la madre que sufre el luto, que el hijo se le va o el esposo se le va, la madre que sufre el luto de esa persona familiar que se va y por meses no se puede comunicar porque no se ha instalado en el país donde se desplaza, la madre que sufre el luto de que no puede ir a comprarle la comida a los hijos, porque ayer me escribía la señora Luisa de Aragua y me decía: diputada, el pan costaba 200.000 y hoy cuesta 250.000, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y lo que pueden comprar a lo mejor es un pan para dividirlo en 5 de la familia. Esa es la angustia que estamos viviendo. Ayer hubo una actividad muy importante, María Alejandra, y aprovecho la oportunidad, que fue la conformación del Frente Amplio de Mujeres de Venezuela para hacer la agenda de lucha, pero no fue un acto simplemente un acto para decir lo que está pasando en el país. Fue un acto muy importante donde se conglomeraron mujeres de todas partes de Venezuela, de los sectores, del país, y donde nosotros mostramos nuestra agenda de lucha, pero también marcamos la agenda social que necesitamos seguir activando para poder hacer ese tejido social que hoy está completamente disperso en colas, en idas, en hospitales, en haciendo mercado, en todo eso, pero es la mujer solidaria con el país, es la mujer venezolana solidaria
con sus connacionales, con los hijos de otras madres, con los esposos de otras esposas, con la familia como tal, la que sale a la calle todos los días y lleva el soporte de la crisis, pero que dice no lo vamos a aceptar porque este país no nos los pueden arrebatar mientras hacen fiestas electoreras, gastan millones en campaña y el país cayéndose a pedazos, y estos irresponsables inhumanos hacen lo que están haciendo en un medio de una campaña electoral que es una farsa electoral, que hemos demostrado que es una farsa, que cambian los resultados, y ellos lo que hacen como respuesta al pueblo y a la gente y al venezolano es reírse y burlarse en su cara, despilfarrar el dinero y cachetearles la inmoralidad. Varias cosas acerca de lo que comparte con nosotros. En primer lugar, cuando se discutió en la Asamblea Nacional el tema de la diáspora venezolana, una declaración del presidente de la Comisión de Política Exterior fue, bueno, muy criticada, sobre todo en las redes sociales. Él recomendaba a aquellos que van a salir del país huyendo de la crisis, que se dirijan al sur, porque allí los van a recibir mejor, no al norte, y evidentemente esto abrió la discusión acerca de la agenda que usted ha mencionado de lucha para provocar un cambio real que evite justamente que los venezolanos se vean la necesidad de salir en condiciones de malnutrición incontrolada, como ha dicho el representante de la Cruz Roja Internacional. Le pedí un comentario sobre este tema y sobre el segundo asunto, es decir, la agenda de cara al 20 de mayo que está a la vuelta de la esquina. El gobierno pretende, bueno, perpetuarse en el poder, y a partir de allí, bueno, se esperan los peores escenarios, no solo en lo económico y en lo social, también en lo político. Ya han advertido que van a intentar acabar otra vez con la Asamblea Nacional, iniciar persecución contra ustedes en el Parlamento. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Voy a comenzar por lo último, María Alejandra, sobre todo con la Asamblea Nacional. Recordarle al pueblo venezolano que la Asamblea Nacional es el único bastión democrático legitimado y reconocido en el mundo y en Venezuela como único poder independiente y autónomo que hay en Venezuela, y lo tenemos que defender. Esta servidora está dispuesta a defenderlo, defender la voluntad de la gente, a pesar de que el gobierno ha querido tergiversar nuestras funciones, ese poder tan importante que nos dejan completamente en un cascarón vacío, que no nos pagan, que no le pagan al personal, que no nos dejan entrar, que evitan la entrada de la prensa. Esas son prácticas fascistas y de apartheid político, de la cual nosotros sufrimos, pero ahí estamos, para adelante, echándole pierna y con compromiso con Venezuela. ¿Qué va a pasar después del 20? Bueno, nosotros lo hemos dicho. El 20 de mayo Maduro legitima su dictadura, pero legitima su fraude electoral. Y el 20 de mayo se estima que a partir del 20 de mayo la cantidad de venezolanos que se van a ir va a ser mucho mayor, y por eso es que los países de la frontera, hermanas, están preparándose con campamentos de refugiados y dándoles condiciones especiales para que los venezolanos que se van del país en medio de esta crisis, a consecuencia de la crisis política y social, tengan un estatus de legalidad, puedan establecerse, puedan trabajar, puedan estudiar, en el caso de Brasil puedan estudiar el idioma, y que no solamente se queden en la frontera, sino que también ese estatus migratorio le pueda permitir a ellos viajar a otros sitios de ese país hermano, para que ellos se establezcan ofreciéndoles oficio y preparación en el oficio, aunque sí sabemos que nuestros hermanos venezolanos que se van por la necesidad de buscar un mejor futuro es una mano de obra calificada. Sin embargo, y es siempre una recomendación y nunca está de más que decirle al venezolano que se vaya de alguna manera medianamente planificado. Porque una cosa es decidir irte y otra cosa es encontrarte con la realidad. Una realidad que te encuentras principalmente cuando te tienes que establecer legalmente, y por eso el ACNUR hizo un pronunciamiento para los venezolanos que se van, para que los países que reciban venezolanos le den una condición de refugiado, y eso significa una estabilidad más emocional, una estabilidad en el país, una condición regular de legalidad en el país donde se encuentran, para que el venezolano que vaya pueda hacer eso. Pero ¿quién es ¿cuál es el primer impedimento para que ese venezolano, su condición regular en el país donde se encuentre, esté en riesgo? El Estado venezolano
cuando no le renuevan los pasaportes, cuando aquí en Venezuela hacen el impedimento de la reunificación familiar, cuando no pueden cedular niños porque no les da la gana, cuando hay venezolanos que están entonces sometidos a mafias en el SAIME, pagando altas cifras de dinero en dólares para poder recibir un pasaporte que es un derecho venezolano, y que el SAIME, a través de sus mafias y con la complicidad del Estado venezolano y de todas sus autoridades, saben que eso funciona, y las familias que quieren ir a reencontrarse con los suyos o salir del país de manera con identidad como debe ser, son impedidos, porque el Estado es el responsable del impedimento de la situación de reunificación familiar. Pero tampoco sabemos, también sabemos, y eso te lo digo porque hemos recibido denuncias en la comisión, donde hay venezolanos en el exterior que cuentan sus casos, entre esos el riesgo del estatus de migración que tienen en el país, también de que aquí se les impide y tienen que caer en esas mafias, pero también a esos venezolanos que han muerto por X motivos, que han sido víctimas, porque mujeres que han sido víctimas de tratas de blancas, que han sido asesinadas, o venezolanos que se fueron porque tenían que hacerse un tratamiento médico y llegaron tarde, donde hay una unidad de crisis que le diga a las familias que se quedó aquí por parte del Estado venezolano que garantice esa seguridad del venezolano en cualquier parte del mundo. Eso no existe, María Alejandra. Si no fuera por los países que están allá, que nos están dando y que entienden la crisis, y que para ellos también es un problema social, esos venezolanos a lo mejor no reciben ese apoyo, que se van porque están en situaciones de desidia y se encuentran entonces en una realidad que el Estado es el principal promotor de la violación de derechos humanos, no solamente aquí, sino allá también. Eso lo vive la familia hoy en el país, y eso lo sabemos, y nunca está de más un buen consejo cuando se le dice a esos jóvenes, que en su mayoría son los que se están yendo, que ya no están terminando los estudios, sino que se van o están desertando para ir a trabajar y apoyar a su familia aquí en Venezuela, se encuentran entonces con cosas que no son, y la idea y la intención es siempre, y como madre lo digo, váyase planificado, váyase con un proyecto por lo menos de trabajo o con una idea clara al país donde usted quiere regresar. Brevemente, y bueno, y las recomendaciones de ir al sur, efectivamente, es el idioma y otras cosas. Para ir a publicidad. Yo le preguntaría, porque el 20 probablemente, o mejor dicho, el 21 va a amanecer una Venezuela muy diferente a la que conocemos, es decir, con una gran preocupación si el gobierno consigue el objetivo de perpetuarse en el poder ante los escenarios que tenemos por delante, amén de la persecución que ya se ha anunciado, insistimos, contra los disidentes en nuestro país, incluyendo ustedes en la Asamblea Nacional. Brevemente, ¿cuál es el planteamiento que se va a hacer el 20 de mayo y el 21? Lo escuchamos. María Alejandra, yo te voy a decir algo y es preocupante, y yo lo digo aquí con toda mi responsabilidad y hablo como Mariela Magallanes. Es una cosa irresponsable de la dirigencia política que no se ponga de acuerdo y que en unidad tenga una estrategia unificada para enfrentar el régimen. No es posible que hoy estamos entonces entre los que van a votar y los que no vamos a convalidar, y entonces parece una guerra fratricida. Ya basta, nosotros necesitamos salir adelante y necesitamos salir unidos. Nosotros ayer cuando hicimos ese acto, ahí estaban todos los sectores sociales y partidos políticos que estaban a favor de la no convalidación, pero eso no basta, nosotros nos tenemos que unir. Nosotros tenemos que decirle al mundo que estamos unidos como venezolanos y que tenemos una estrategia política y una ruta que seguir, y esa es la responsabilidad de la dirigencia. Ya no es responsabilidad del venezolano de a pie que no confía en nosotros, eso te lo he dicho y lo sigo diciendo, pero no es posible que la comunidad internacional, que ha dado tanto apoyo y que finalmente con el trabajo y gracias al trabajo y a la presión y a la denuncia que hemos podido hacer y con todos los espacios que hemos ganado, hoy no sabe qué está pasando con la dirigencia política, que se percibe desunida, y eso es gravísimo, porque de nada sirve entonces que salgamos a la calle, que luchemos por los altos precios, por el transporte que nos sirve, que nos matan a los muchachos, que nos caen a piedra porque protestamos, porque ya no podemos hacer y no hay una ruta definida, y esa ruta, bueno,
Nosotros creemos desde el Frente de Venezuela, y ahora sí te lo digo como causa R, que nosotros tenemos que seguir trabajando en función de buscar ese liderazgo de que guíe y que sea una voz unificada, que nosotros tenemos que seguir dándole a los venezolanos una ruta democrática, pero solos no podemos, porque también sería soberbio decir, bueno, yo me voy por mi camino y los dejo a ustedes y aquí sálvense quien pueda. Esa tampoco puede ser la teoría. Aquí tenemos que hablarle claro al país, pero también nos tenemos que sincerar como liderazgo político y dirigencia política. Tenemos que ser coherentes y ser responsables también con lo que hacemos. Tenemos que tomar decisiones en unidad y respetar también esas decisiones que se tomen, y que si en el caso es necesario cambiarlas, porque eso tampoco es santa palabra, que sean también tomadas, discutidas y con la sinceridad del caso. Que las agendas personales se pongan a un lado, que aquí la agenda es Venezuela y la agenda es los venezolanos, y que los venezolanos, más allá de la desconfianza, porque no ven el cambio, confían todavía en su dirigencia, y nosotros tenemos que estar a la altura de ello. Y para eso las mujeres, nosotros tenemos que también hacer propuestas. Hoy voy saliendo a la Asamblea Nacional donde hay un foro, mujeres proponen, porque el país no se acaba, pero el hambre no aguanta y los niños y las vidas están en riesgo. Y el diagnóstico lo tenemos, ahora tenemos que ir hacia las soluciones. Y la solución principal es coherencia, es ruta política eficaz y, por supuesto, liderazgo coherente, para que aquí no se diga una cosa hoy, mañana diga otra cosa y entonces el otro decidió lo que no era y yo no estoy de acuerdo con él. Compañeros, este es el momento del país, quedan 9 días. Yo sí te voy a decir algo, Maduro si se llega a convalidar el 20 de mayo, ¿verdad?, esta situación económica que estamos viviendo, María Alejandra, bueno, va a hacer que venezolanos se vayan, pero esto es insostenible. Esto es insostenible. La gente no tiene para comer y eso está grave, porque eso va a aumentar no solamente la diáspora, sino la cantidad de niños enfermos, el transporte, la seguridad, el hambre, todo eso está terrible, porque estamos viendo cosas. Yo vi un video, que eso es terrible, como un señor estaba despellejando un perro en el medio de la autopista para comer. O sea que ni siquiera ya tenemos el pudor de que esas cosas no pasen. Yo venía para mi casa hace 2 días y vi a un niño como de 7 años detrás de un árbol, pero que daba hacia la calle haciendo sus necesidades, y ese bebé estaba desnudo. ¿El Estado dónde está garantizando eso? Sabemos que esto es un gobierno, un régimen genocida. ¿Qué está pasando entonces que nosotros no nos vamos a activar seriamente para también hacer nuestro trabajo? El trabajo es de todos, pero la dirigencia política tiene la responsabilidad de dirigir este país. Gracias, diputada Mariela Magallanes, clarísimo el planteamiento. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. El domingo es Día de la Madre en nuestro país, en buena parte de América Latina, y bueno, será un día francamente duro. Nos acompaña José Félix Oleta, médico internista, exministro de Sanidad, Asistencia Social, miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Como siempre, doctor Oleta, gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra, un gusto poder saludarte y a tus oyentes también. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud con las madres y los pequeñitos y sus hijos en nuestro país. El último dato oficial que se conoció revelaba que la mortalidad infantil en Venezuela subió 30,1% y la maternal 65,79%. Esto hasta 2016, lo cual, por cierto, le costó el cargo a la entonces ministra de Salud. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente, en los últimos años se ha visto un crecimiento exponencial de la mortalidad materna y también un aumento muy significativo de la mortalidad infantil. En términos de retroceso de los cuidados materno-infantiles, podemos decir que esa mortalidad era equivalente a lo que ocurría hace 60 años en el caso de la mortalidad materna. En el caso de la mortalidad infantil significa un retroceso de más de 20 años. Estas cifras del año 2016 probablemente aumenten. Si se pudiera recolectar la información para 2017, tendríamos seguramente una proyección de más de 1.000 muertes maternas y cerca de unas 15.000 muertes infantiles solamente en un año. Nos lleva probablemente a el desempeño de los cuidados materno-infantiles más crítico en toda Sudamérica, y probablemente las tasas de mortalidad, en el caso de la mortalidad materna, superen a las de Bolivia y de Paraguay. Es un retroceso muy importante que está llevando a que muchas de esas madres busquen la atención médica fuera de Venezuela. Estamos viendo noticias muy preocupantes. El número de madres que van a parir, van a tener sus hijos en Colombia o en Brasil. Eso lo refleja la prensa en estos últimos días y nos está señalando algo muy crítico, y es que los venezolanos estamos perdiendo hasta el derecho de nacer en nuestro país. Ahora, sobre este tema, doctor Oleta, comentábamos declaración de un representante, el jefe de salud de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Emanuel Capobianco. Él, decía que la salud de los refugiados venezolanos que llega a Colombia es preocupante, con altos niveles de malnutrición, diarrea generalizada y un número creciente de enfermedades transmisibles. De hecho, él decía, a causa de los altos niveles de malnutrición entre los niños y las mujeres, esto hace que los sistemas inmunitarios estén muy afectados. La malnutrición entre mujeres y niños es incontrolada, y llamaba a la comunidad internacional a actuar en consecuencia. Quisiera su comentario en torno a este tema y el impacto que tiene la desnutrición para entender la crisis en el sector salud. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin duda, esta situación
genera una preocupación a nivel internacional, y por supuesto los países vecinos ven una carga adicional sobre sus sistemas de salud en cuanto al número de personas que se tienen que ser atendidas, sobre todo cuando el flujo de personas que migran desde Venezuela es un flujo masivo y está ocurriendo en personas que tienen efectivamente problemas de nutrición crónica y que arrastran una serie de enfermedades infecciosas que en otros países están controladas. El caso de las enfermedades epidémicas como difteria o sarampión, que se está presentando en nuestro país y que afectan a la población de los territorios cercanos a Venezuela. Así que varias organizaciones internacionales y varios países están contribuyendo con aportes extraordinarios para poder atender ese flujo masivo de migrantes de Venezuela, tanto en Colombia como en Brasil. Así que la cooperación internacional y la ayuda internacional que es rechazada por Venezuela es aceptada por Colombia y es aceptada por Brasil para atender a nuestros connacionales, lo que resulta una paradoja. Ahora, el tema del acceso a las vacunas, por ejemplo, el impacto que esto tiene para entender algunas enfermedades que han reaparecido, que estaban controladas en nuestro país. Lo escuchamos. Mientras el gobierno abandona a la población y no cumple con sus obligaciones de protegerla, aparecen este tipo de enfermedades. Una de las acciones típicas, fundamentales de atención primaria, es la vacunación. Es el procedimiento más efectivo para prevenir enfermedades de esta naturaleza. Y en el caso de sarampión y en el caso de difteria nos está señalando la debilidad del sistema y nos está señalando que no se está cumpliendo las coberturas de vacunación efectivas para poder proteger esa población y en consecuencia aparecen estas enfermedades, con unas consecuencias terribles, porque cerca del 20% de los pacientes que tienen difteria y que han adquirido la difteria están falleciendo en Venezuela, y es un porcentaje muy elevado, una tasa muy elevada de letalidad en relación con el número de casos diagnosticados. Significa que no se están haciendo bien las cosas, ni siquiera para la atención de los pacientes afectados. Lo segundo es que estas enfermedades están durando más que lo que uno pudiera esperar. El caso de difteria, ya tenemos más de 2 años, y significa que la vacunación y los programas que se han aplicado en los últimos meses no han sido efectivos. Y en el caso de sarampión estamos viendo que la afectación de poblaciones muy susceptibles, como son las personas que pertenecen a las etnias indígenas Guarao en el delta del Orinoco, están generando una altísima tasa de mortalidad y estamos viendo también un porcentaje muy elevado de casos en el distrito capital, lo que te indica que no es solamente un problema de desnutrición, sino de falta de protección general de la población. Tuve la oportunidad de ver lo ocurrido ayer en el Hospital Vargas, en Caracas, las escenas francamente dramáticas, no solo la violencia sobre periodistas, reporteros y personal, incluso pacientes del hospital, también la situación interna. Decía Nubia Cárdenas, licenciada de terapia intensiva, que no tienen insumos, que tienen un paciente con malaria y no saben cómo darle tratamiento. El nivel de contaminación es alarmante, afecta al personal médico. Al menos 100 cuerpos permanecen en la morgue que tienen capacidad para 15, esto lo decía Amnistía Internacional, con fotos incluidas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y sobre todo la actitud que ha asumido el Ejecutivo Nacional al frente o a propósito de la profundidad de la crisis. ¿Lo escuchamos? Mire, ocultar los problemas del sistema de salud no tiene ningún sentido. El gobierno se equivoca una vez más al tratar de impedir que la población esté enterada de estos problemas y agrava la situación de salud de la población. Es deplorable las condiciones de los hospitales en nuestro país y eso no puede ser tapado ni siquiera por la violencia dirigida por estos colectivos
llamados por el propio gobierno a hacer violencia contra el sistema de salud y sobre los periodistas que cubren las noticias y sobre los médicos que protestan o las enfermeras o el personal de salud que reclama sus condiciones de trabajo. Es inútil, el gobierno no puede tapar el drama de la salud y la destrucción del sistema de salud y las condiciones precarias de los hospitales. Son nuestros propios pacientes que ponen en evidencia con su sufrimiento y con sus reclamos lo que está pasando en los hospitales. En vez de ser centros para recuperar la salud, se transforman en espacios de riesgo para sufrir nuevas enfermedades y simplemente para esperar con lentitud más sufrimiento y muchas veces la muerte de las personas que están hospitalizadas. Doctor Oleta, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso abriremos las líneas 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho lo que tienen que decir nuestros oyentes acerca de estos temas. Vamos a la pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Doctor Oleta, si me permite, tenemos la declaración justo de esta licenciada de terapia intensiva del Hospital Vargas, Nubia Cárdenas. Vamos a escucharla y yo quisiera su comentario. También hablaremos en esta parte del programa acerca de lo que está ocurriendo con las madres y familiares de presos políticos en nuestro país, pero escuchemos a Nubia Cárdenas. Soy licenciada dedicada a la terapia intensiva. Nuestra lucha aquí es básicamente una lucha social, porque nosotros ya no queremos seguir siendo cómplices de tanta mortandad que hay no solamente en esta institución, sino en todas las instituciones a nivel nacional. No hay medicamentos ni siquiera para nuestra protección como nosotros como personal de salud. Por lo menos aquí en el área de la emergencia tenemos un caso de malaria, no están las condiciones adecuadas, la terapia intensiva sin aire acondicionado, el quirófano sin aire acondicionado, hacen procedimientos terapéuticos invasivos, quirúrgicos dentro de la terapia intensiva. Los pacientes fallecen a diario, no tienen alimento, no tenemos medicamentos. Nosotros como personal de salud, ¿cómo nos mantenemos? Si ustedes me ven ahorita, tengo un uniforme que no es acorde a lo que yo debo usar a diario. ¿Por qué? Porque ya nosotros, nuestros sueldos no nos alcanzan ni para comer, mucho menos para lavar nuestros uniformes. Nuestra lucha es netamente social, porque así como se mueren nuestros pacientes, nuestros familiares también nos... Bien, ahí escuchábamos a Nubia Cárdenas. No sé... tenemos al doctor Oleta en la línea telefónica. Doctor, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la declaración. En todo caso, ella describía la situación de la falta de insumos y otra vez en estas condiciones las madres tienen que dar a luz en nuestro país. Yo quisiera un comentario en torno a este tema y lo que puede ocurrir a continuación si no se toman medidas. Doctor Oleta.
Bueno, la situación es cada vez más acuciante y efectivamente cuando estamos viendo ese incremento de mortalidad materna tenemos que entender que ese es un indicador de la pérdida de la calidad del sistema de salud. Quizás es el indicador más sensible de que las cosas no las estamos haciendo bien, ni en prevención, ni en promoción de salud, ni tampoco en la asistencia de las personas. Es el indicador más sensible del sistema de salud y nos debe poner en una situación de alerta. Y esto significa que el gobierno primero tendría que aceptar el fracaso de su gestión, cosa que no hace. Y en segundo lugar, bueno, requeriría un cambio completo de la política del sector salud, que tampoco está dispuesto a hacerlo. De modo pues que tendremos los ciudadanos la responsabilidad de exigir, de cada vez más requerir y reclamar de una manera abierta el cumplimiento de las obligaciones del Estado para la protección de la población. Ese sería el punto fundamental. No hay otra forma, porque el gobierno pues insiste en su posición de empeorar las cosas para la población en beneficio supuestamente de sus intereses de grupo o sus intereses de orden político. Gracias, doctor José Félix Oleta, por atendernos, acompañarnos, como siempre, exministro, expresando opinión acerca de una de las aristas de este problema, una de las situaciones más graves que afectan a las madres en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Patricia de Ceballos. Ella fue alcaldesa de San Cristóbal, es esposa del preso político y dirigente de Voluntad Popular, Daniel Ceballos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Hemos dicho que el domingo será un día de la madre realmente complicado en nuestro país. Toca enfrentarse a la difícil situación en materia de salud, pero también de alimentos. Y están aquellas familias afectadas justamente por la persecución. En el caso concreto de ustedes, Daniel Ceballos continúa detenido. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, es realmente muy difícil celebrar en Venezuela un día o celebrar cualquier acontecimiento, celebrar cualquier hecho puntual. Es difícil en tiempos de crisis. Sin embargo, creo que los venezolanos tenemos una cualidad que nos hace resaltar en cualquier lugar del mundo, y es la resiliencia. Los venezolanos tenemos esa capacidad de sonreír en las peores condiciones, de sobreponernos a los problemas más difíciles, a las situaciones más duras. Y esos somos los venezolanos, los que somos capaces de resolver con nuestras capacidades, nuestro talento, nuestra profesión, la situación más difícil en el trabajo, la situación más difícil en la familia, la situación más difícil que la vida nos pueda presentar. Y creo que a pesar de la crisis y de la grave circunstancia en el que se enmarca este Día de las Madres y todos los días que estamos viviendo los venezolanos en estos tiempos, creo que debemos sacudirnos esa desesperanza, sacudirnos esa quejadera, sacudirnos esa frustración, esa indignación, y convertir todas esas energías en una fuerza motora para la sociedad venezolana, en una fuerza en la que madres sí debemos guapear, debemos resolver cómo llevar el pan de cada día para nuestros hijos al hogar, debemos quitarnos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos. Hay casos de mujeres que han fallecido por desnutrición para alimentar a 5 o 6 muchachitos en comunidades populares, como ocurrió la semana pasada. Hay casos de madres que lloran a sus hijos, como vimos ayer en la misa en honor a Miguel Castillo, uno de los jóvenes venezolanos asesinados en manos de la dictadura el año pasado, y la madre Miguel lloraba en esta misa estar viviendo esta desgracia de que por las armas de un gobierno asesino le hayan arrebatado la vida a su hijo. Estamos las madres que pasaremos el domingo en una cárcel durante ya 4 años, en mi caso, junto a nuestros hijos, junto a Daniel. Hay madres como
Bonnie Simonovic, como Laura, como Yara, todas las esposas de los policías metropolitanos que tienen 15 años, escúchese bien, viviendo el domingo, Día de la Madre, en una cárcel. Y hoy todas las mujeres en Venezuela tenemos que una responsabilidad y un rol histórico de sobreponernos a esa realidad y seguir luchando con nuestros hijos y seguir luchando con el ejemplo y seguir luchando con esa capacidad que tenemos las mujeres de salir adelante, de resolver 1000 cosas al mismo tiempo y de luchar por la madre de todos nosotros, que es Venezuela. Indistintamente la condición que tengamos. El que está pasando hambre debe superar en su situación lamentable y dominar esa situación y luchar por encima del hambre que pueda sentir por un país libre. Los que tenemos a un familiar preso debemos sobreponernos a esa situación y luchar por encima de la tristeza, la violación a nuestros derechos, la tortura, las calamidades que vivimos en una cárcel, y por encima de eso organizarnos para luchar por la libertad de nuestra madre patria, que es Venezuela. Y a Venezuela le rendiremos homenaje este domingo y le rendimos homenaje todos los días y luchamos por la libertad de nuestra madre Venezuela hasta que la logremos alcanzar. Gracias, Patricia de Ceballos, como siempre, por atendernos, acompañarnos y además compartir su testimonio. Ella fue alcaldesa de San Cristóbal, dirigente de Voluntad Popular, es esposa del preso político Daniel Ceballos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Por RCR Sport, @RCR750 y RCR.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos.
con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes. Nos llegan a través de distintas vías, a través del Twitter. Oscar Molina nos dice: es imposible pagar el pasaporte vía internet, Jaime. Estoy tratando de pagar desde enero 2018. La página no da esa opción. No he podido pagar. También nos envían una nota, se identifica como MH en Twitter. Diputado advierte que disputa con ConocoPhillips compromete envíos de petróleo a China. De esto hablábamos con ustedes al inicio. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo, Argenis? Sí, nos dice Luna Briceño: pregúntele a algún diputado de la Asamblea Nacional por qué no le han notificado al vicepresidente para la sustitución presidencial, porque siempre se quedan a mitad de camino. Otro oyente se queja que en San Diego de los Altos siguen sin agua, tienen 15 días sin el vital líquido, mientras empapelan de propagandas las calles. María de Álvarez. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo la Bella. Llegan muchos mensajes diciendo que eres una belleza, María Alejandra. Gracias, Argenis. Nos despedimos. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron